Hola, conocí a Melissa. Hoy es su primer día de trabajo y como tú, Melissa tiene muchas preguntas que deberá resolver antes de iniciar con su primer empleo. Es por eso que hoy recibiremos ayuda para que conozcamos este tema. Contratos laborales, exámenes preocupacionales, derechos y deberes. Nuestras invitadas hoy serán Esperanza Pineda, auxiliar de recursos humanos, y Lady Grueso, con experiencia en gestión humana. Primero, contrato laboral y sus tipos. Buen día, mi nombre es Lady María Grueso y les voy a hablar un poco acerca del contrato laboral, de los tipos de contrato, de las obligaciones y derechos que tiene un trabajador. El Código del Trabajo nos dice que el contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio, sea a otra persona natural o a una persona jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o un pago, ¿sí? Existen 5 tipos de contratos. Uno, el fijo. El fijo, que es, ese le dicen menor de un año. El indefinido, que es el tiempo, pues hasta que uno de los dos quiera desvincularse. Está el contrato por obra o por servicio, que es un contrato que tiene un inicio y tiene un final determinado. Está el contrato eventual, que dice que es máximo 6 meses es contratada la persona bajo este contrato eventual. Está el contrato de interinidad, el contrato de relevo, el contrato de formación y aprendizaje, que es para las personas entre 16 y 30 años que deben hacer sus prácticas después de haber estudiado. También está el contrato de prácticas, que es muy semejante al contrato de formación y aprendizaje, ¿sí? Y es para que las personas que terminaron de estudiar puedan mejorar su cualificación y su competencia profesional. En Colombia, el ente encargado de regular el trabajo se llama Ministerio del Trabajo. En su sitio web se encuentran alojadas las diferentes normas referentes al trabajo. Segundo, exámenes preocupacionales. El examen preocupacional o el de ingreso es el que define la actitud del trabajador para el puesto asignado. Los exámenes preocupacionales son un estudio que se le hace a la persona que se postula a un cargo, y el propósito es determinar la aptitud conforme a sus condiciones psicofísicas. ¿Para qué? Para ver si se puede aplicar al desempeño de las actividades que se le van a requerir. Dice que este tipo de exámenes sirven para detectar si el trabajador tiene alguna patología y en su caso para evaluar la adecuación al postulante, pero se debe tener en cuenta que este tipo de exámenes no puede ser usado como elemento discriminatorio. ¿Dónde se hacen? Deberán ser realizados en centros o instalaciones complementarias fijas o móviles habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un médico del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente. Tercero, derechos y deberes del trabajador, cesantías y primas. Derechos, encontramos que tiene derecho a un contrato laboral, a un salario por pagar. Los derechos, el trabajador tiene derecho a todas sus prestaciones sociales, tienen derecho a cesantías, el pago de las cesantías, que corresponde a un mes de salario en un año, el auxilio de cesantías, a las primas de servicios que deben pagarle 2 veces al año, una en junio y la otra en el mes de diciembre. Tiene derecho a unas vacaciones que se deben pagar una vez al año, las debe salir a disfrutar una vez al año. Tiene derecho a un auxilio de transporte, a dotación, y en caso de las mujeres tienen derecho a licencia de maternidad. También tienen derecho a una pensión y a una salud, donde el empleador paga un porcentaje y el trabajador paga otro. El porcentaje del trabajador por pensión es del 4% y por salud también es del 4%.
El único contrato que no tiene derecho a primas es el contrato por prestación de servicios, ya que este no es considerado un contrato laboral. Si fuese considerado un contrato laboral, sería una violación a los derechos del trabajador. Yalesi Grueso, técnica en recursos humanos. El contrato por prestación de servicios no es considerado un contrato con vínculo laboral al no tener relación directa entre empleador y trabajador. Por ello no cuenta con periodo de prueba y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales. Entre otros derechos se encuentra el derecho a fundar sindicatos y a la libre afiliación de los mismos, a obtener permisos para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, a no ser discriminados directa o indirectamente por sexo, religión o edad, el derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. El derecho a la puntual remuneración pactada o legalmente establecida y a acudir a los tribunales en defensa de sus derechos e intereses. Y los deberes son ejercer bien su labor, ser puntuales, ser honestos. Si hablamos de los deberes que tiene el trabajador, uno de ellos es cumplir con las normas de trabajo que son aplicadas. Debe tener en cuenta y cuidar y observar bien las medidas preventivas e higiénicas que se le han aplicado en su parte de trabajo. Debe desempeñar el servicio. En tal caso que no pueda ejercer su trabajo, debe hacerlo saber a su empleador y debe dar las razones por las cuales no puede realizarlo. Debe retribuir al patrón los materiales no usados, o sea, no se puede llevar nada de la empresa, sino que los debe retribuir, y los instrumentos que se le dan. Debe poner en conocimiento al patrón de enfermedades que tenga, si en el caso de enfermedades contagiosas que padezca, y debe comunicar al patrón las deficiencias que advierten a fin de evitar el daño o el perjuicio a los intereses. Y debe guardar escrupulosamente los secretos técnicos de la empresa. Horas, ¿sí? Porque el trabajador debe conocer sus obligaciones para que no incurra en una de estas fallas, de pronto no cumplir con las obligaciones, lo cual puede hacer que le hagan prescindir de su contrato. Además, debe conocer sus derechos, porque a muchos trabajadores no les pagan todas estas obligaciones, no cumplen, y ellos no hacen nada, no se pueden defender porque no conocen a qué beneficio les corresponden, por ejemplo, unas vacaciones. Entonces, todo esto es importante que el trabajador lo sepa para poder exigir esos derechos, tanto los derechos, pero también debe saber los deberes para que los pueda cumplir. Esperamos que, igual que a Melissa, este video te sirva para que inicies con tu primer empleo. Realizado por Catherine Celis y Dana Charria.